opinión importa. Escuchas Radio Capital. Tu opinión importa. Él conoce de radio, como conoce del Perú. Un viejo conocido, Guillermo Yacosa. Él dice lo que tiene que decir y ya sabemos cómo. Comienza en Radio Capital. Noche abierta con Guillermo Yacosa. Adelante, Guillermo. Gracias por acompañarnos en esta noche de 14 de abril. Esta es una nueva edición de Noche Abierta. En los controles está el señor Raúl Urbano. La producción está a cargo del señor Freddy Cárdenas Rojas. Me acompaña en la cabina Obed Donaire. Y nuestro primer invitado es el señor Wilber Bendezú, subsecretario general político del APRA y director del Centro de Formación de Cuadros Políticos del APRA, que me regaló un libro suyo muy interesante. Aparte las fotos son fantásticas, esas fotos históricas me encantan también, ¿no? Son tremendamente, dicen mucho, ¿no? Don Guillermo, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. No, es un gusto. Sí, es un libro que fue escrito además con mucha pasión, porque de alguna manera recoge una parte de la historia del APRA, especialmente en los años 70, donde tuve la oportunidad de estar al lado de Víctor Raúl, así como otros jóvenes, y que a su lado fuimos testigos de ese trabajo tan excepcional que él hizo en el partido, especialmente en la formación de los cuadros, en ese partido escuela, en ese partido de cuadros, en esa escuela de dirigentes, en ese parlamento universitario y además en la organización misma de los cuadros que salían a conquistar, digamos en el buen sentido de la palabra, a la sociedad misma, ¿no? Que los representaban, que los lideraban, que estaban en los sindicatos, que estaban en los colegios profesionales, que estaban en los grupos sociales, de manera que era un APRA activo. Esa es la estructura de un partido político, digamos. Lo fue del APRA. Lo fue del APRA, pero digamos, cualquier político debiera tener una estructura parecida, digamos. Yo creo que sí, ¿no? Y creo que en esta circunstancia, en este momento, el APRA debía pensar en una organización de esa naturaleza, ¿no? Naturalmente incorporando todo lo que hoy ha venido y que se llama modernidad, ¿no? Que nos ha globalizado un poco a todos. Las comunicaciones son más rápidas. Yo siempre me he puesto a pensar qué hubiera hecho Aya de la Torre si solo hubiera conocido el fax. Él no llegó a eso, él murió el año 79 y el fax apareció el año 80, el año 81. Él tenía una manera pues impresionante de comunicarse con la gente, ¿no? Era obviamente un comunicador, no solamente era un político que se dedicaba a tiempo completo, sino fundamentalmente un comunicador y periodista, porque él vivía además de lo que escribía, ¿no? Wilber, pero la conversación con él era tan fluida como él era con sus discursos, así en la conversación personal. Era apasionante, era así. Exactamente, ¿no? Te capturaba. Una capacidad de atraer a su auditorio, ¿no es cierto? Hay una entrevista que le hacen y justamente él de alguna manera desliza cómo era su discurso, cómo se situaba frente a su auditorio, cómo los captaba, cómo los conquistaba y cómo finalmente hacía que la atención esté a su discurso, ¿no? Todavía todo un método, ¿no es cierto? Y además muy atento a cómo iba reaccionando la gente, ¿no? Fantástico. Y en algún momento creo que él tenía esa enorme capacidad de tener esa posibilidad de comunicarse con la gente. Y emocionaba. Totalmente. Eso es totalmente. Ese es el secreto, ¿no? Eso es lo que dicen las neurociencias hoy. Emocionar, ¿no? Como tú dices, Guillermo, perdona que te tutee. No, sí me tuteas, yo soy más joven que tú. No, emocionar a 50.000, a 100.000 personas no es fácil, ¿no? Y hacer que esas personas, esos grupos humanos que están masivamente estén en silencio y pongan una total y absoluta atención. Me acuerdo mucho el año 1972, cuando el gobierno militar de Velasco hizo que nuestra fraternidad aprista, que normalmente se desarrollaba en Alfonso Ugarte, 3 días antes nos mandó al campo de Marte, ¿no? Pero ese campo de Marte que había que convocar a la gente hasta el monumento, no era en la avenida, era un campo de Marte abierto, un campo de Marte inmenso, grande.
creo que concurrieron aproximadamente más de 100.000 personas. Y esa noche fue un discurso tan expresivo, de tanta comunicación, y al mismo tiempo esa relación, esa vinculación que él tuvo esa noche con esos cientos de miles que estaban ahí, ¿no? Fue mi primer meeting al cual yo asistí. Había llegado del Cusco ese año, sí, y naturalmente yo estaba ya convencido de las ideas de ahí en la torre, y estoy hasta el día de hoy sentado frente a usted. Y he cumplido 45 años. Esta etapa... He cumplido 45 años de aprista. 45. Oye, Wilber, y ahora, bueno, ahora el APRA enfrenta no digo una crisis, un desafío, la renuncia de Alan García. ¿Qué significa? Bueno, estamos en un momento aciago, un momento bastante difícil, bastante complicado, diría yo, pero creo que los apristas especialmente debemos de tener mucha gratitud con Alan García. Creo que él ha enfrentado este proceso electoral con mucho entusiasmo. Creo que ha puesto de su parte todo lo que ha podido, y hemos sido testigos de excepción, como él ha recorrido todo el país. Creo que las propuestas que él en este caso levantaba no eran propuestas malas. No. Lo que creo que sí es que no ha habido sintonía ya con la población. Ese es un tema que obviamente nosotros tendremos que analizar. Es interesante, ¿no? Pero no hay que olvidar también a ese Alan García, que nos llevó al gobierno 2 veces, que nos sacudió de un marasmo en el cual nosotros estuvimos envueltos en el año 2000, el año 95 habíamos perdido estrepitosamente las elecciones también, ¿no es cierto? Apenas sacamos el 4.11%. Y el 2000 ya fue el desastre, porque sacamos 1.7%. El año 2001, que regresa Alan García, el 27 de enero de ese año, en ese proceso electoral vertiginosamente nos eleva al 23% en la primera vuelta, y en la segunda vuelta al 48%. Yo estoy convencido, porque de alguna manera me tocó conducir esa campaña electoral, que una semana más creo que hubiéramos ganado las elecciones. Bueno, nos ganó Toledo. Pero ese es el Alan García al cual nosotros le tenemos y le debemos gratitud, sí, ¿no? Entiendo. Ha habido obviamente errores en la campaña, pues lo reconocemos, y naturalmente eso lo vamos a discutir en los espacios internos del partido, claro, ¿no? Claro. Como corresponde. Eso... Claro, yo he sido candidato al Parlamento Andino por la Alianza Popular con el número 5. Y claro, me alegra mucho que me inviten ahora, pero durante la campaña casi no hemos recibido ninguna invitación, ¿no? Porque, Federico, bueno, yo entiendo porque había temas que creo que eran más trascendentes, que eran más importantes, y que estaban en el día a día, ¿no es cierto?, que es lo que fundamentalmente se tocaba. Pero vino quizá el Parlamento andino no ha sido bien apreciado, no ha sido bien catalogado, ¿no es cierto? Pero creo que es un organismo muy importante, porque de alguna manera es un peldaño importante, fundamental, que permite ir avanzando con el proceso de la integración. Yo creo en la integración continental, yo creo en la comunidad andina, creo que el hecho que estén cohesionados estos 4 países permite que el proceso de integración avance. Yo creo en Mercosur, creo en UNASUR, yo soy un convencido, y además porque Aya de la Torre desde 1924 levantó las banderas de la integración en la América Latina. Creo que él promovió un partido continental, de manera que es una de las cuestiones tan importantes en el APRA que hoy creo que como bandera debemos otra vez levantarla. Y frente a las elecciones que vienen ahora, ¿ya han tomado una determinación o están discutiendo qué van a hacer? No, el partido oficialmente no ha tomado ninguna decisión, ¿no? Yo hace poco he escuchado al secretario general político, que justamente soy yo, su subsecretario Jorge El Castillo, manifestar que el APRA como organización no ha tomado ninguna decisión. Quizá en algún momento lo haga la comisión política. Creo que es un momento en el cual se tiene que evaluar. Yo particularmente le digo que mi voto no va a ser por Keiko Fujimori de ninguna manera. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. Esto es Radio Capital. Usted puede conversar con el señor Wilber Mendezú en el 212-5353. Wilber es el subsecretario general político del APRA y director del Centro de Formación de Cuadros Políticos del APRA. Estamos conversando sobre la historia del APRA, sobre la renuncia de Alan a la presidencia, que es un hecho histórico para el APRA, supongo, porque ha sido el segundo gran líder. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado siempre a que Alan García gane las elecciones, claro, y eso a mucha gente pues le duele, pero también hay que recordar los momentos
complicados y difíciles que tuvimos en procesos electorales anteriores. Si Messi y Neymar fallaron ayer, bien puede fallar. Imagínense, ¿no? Y el Barcelona perdió 2-0, pues en este caso al APRA le tocó perder y lo asumimos, en este caso con mucha dignidad, con mucha hidalguía, y estamos seguros que vamos a estar otra vez presentes en la arena política. Muy bien. Si es necesaria la presencia de un partido como el APRA históricamente. Exactamente. Además vamos a cumplir ya 92 años el 7 de mayo como partido continental. Pero me gustan tus ideas, así más la UNASUR, yo estoy más contigo haciendo eso. Bueno, es que ese es el proceso de integración, claro, que un aprista no puede mirar de lejos. Claro que sí. Yo soy un militante de la integración. Señor, se lo dice un peronista que está fascinado con eso. No, y además yo le traje un libro. Sí, ya sé, Guillermo, sobre esa relación tan fluida que hubo entre el APRA y el peronismo, claro, en 1952, justamente Armando Villanueva, con Manuel Seoane, ¿no es cierto?, lo visitaron a Perón y de alguna manera en ese tiempo Perón ayudó para tratar de liberar a Aya de la Torre, que estaba pues que estaba en la embajada de Colombia, ¿no?, que estuvo desde el año 49 hasta el año 54. Fue el año que muere Evita, en 52. Bueno, en ese tiempo hubo esa reunión y allá tuvimos un extraordinario dirigente de ese tiempo, Carlos Burga, a quien Perón quería mucho, además, y lo sentaba a su lado, y hay una foto muy histórica de ese tiempo. Gracias. Es que era el APRA continental, es que es el APRA que estaba disperso en América Latina. Eso es maravilloso. Por supuesto. Porque como tenemos que volver, volvemos a conversar sobre esos temas. 212-5353 y 0800, ¿por qué no me decís? 24802. Tu opinión importa. Bien, seguimos en Radio Capital. Yo voy a decir que Obed no se ha quedado mudo, simplemente se quedó sin micrófono. Parece que Jesús Vélez le pegó un mordiscón al cable antes de salir. Estaba con hambre, Jesucito. Así que sí, estoy presente. Ahora sí, gracias. Sí. Me tiene que ayudar con el señor Bendezú, que bravo. Bueno, tenemos una conversación muy interesante. El APRA es un partido histórico, me parece interesante este proceso de reestructuración, tiene que acompañar los tiempos que corren, ¿no? ¿Se han desfasado históricamente un poco? ¿Tú sientes eso? Históricamente. Yo creo que de alguna manera el APRA como organización ha perdido esa capacidad de estar presente siempre en la sociedad. El partido siempre estaba en las organizaciones, liderándolas, estaba en los sindicatos, estaba en las agrupaciones profesionales, estaba en los grupos estudiantiles, participaba activamente hasta en las iglesias, ¿sí?, donde no estaba comprometida la organización del APRA, ¿no? Aya de la Torre siempre decía, no es un tema de masas, hay buenos o malos dirigentes, nunca hay buena o mala masa, ¿no? Y eso es lo que hoy creo que ha perdido de alguna manera este partido. Pero sí vemos también con mucho optimismo nuestro futuro, porque creo que hay una buena presencia juvenil, muy estudiosa, muy capacitada, muy buenos cuadros, que estoy seguro que su capacidad, su presencia en el partido harán que otra vez nuestra organización esté presente en los distintos niveles de la sociedad. ¿Y hay mística? Si esa mística, ¿tú cómo la sientes? Porque tú la has vivido en la época de la gloria. Yo he sentido en esta campaña electoral esa mística que en el partido siempre ha existido, que en algún momento se había perdido. ¿Has sentido? He sentido, porque creo que sobre todo en las últimas semanas donde la cosa ya era bastante difícil, creo que emergió esa actitud de trabajo, de esfuerzo, de entrega, de sacrificio, de mística de nuestra militancia, ¿no? Y acompañaron al presidente Alan García a cada una de sus convocatorias, en los mítines, en las caminatas. Creo que fue una militancia que se esforzó hasta el final y que dejó la última gota de su esfuerzo en la cancha misma, ¿no? Tenemos un llamado a nuestros oyentes. ¿Aló? Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, acá estamos con el señor Bendezú, te escucha. Una pregunta, curiosidad tengo. Sí. A ver si me puede responder, y con todo respeto lo digo. Aya de la Torre comenzó como marxista. Ahora quiero saber
¿por qué se volteó? O sea, leyendo todo el contexto, ¿por qué se volteó? Esa es una. La dos es que no es verdad, o es posible que Alan García, con todo, digamos, la corruptela, por decirlo así, con todo respeto lo digo, haya sido el motivo por el cual la gente no votó. Y tercero, podría ser también que el APRA actualmente no es de izquierda, es de derecha, y eso ha sido un contexto, digamos, para que los votantes no hayan, digamos, confiado en él. Muy bien, gracias. Bueno, la primera, Aya de la Torre fue un estudioso del marxismo, creo que fue el que mejor lo entendió, el que mejor lo comprendió, pero al mismo tiempo se dio cuenta que la realidad económica y social de la América Latina era distinta y diferente. Él planteó la tesis ideológica del aprismo y dijo que lo que se había planteado para Europa no se podía aplicar de una manera mecánica a la América Latina. Dijo, la burguesía y el proletariado existe allá, son clases que se han formado, son clases que se han establecido. El socialismo no es posible establecerlo acá de una manera mecánica, nuestra sociedad está en crecimiento, hay tantas historias como tantas geografías existe. Y el camino que le quedaba en este caso a la América Latina era la integración continental. Por eso él dijo, la lucha por el desarrollo en nuestros países no es una lucha de clases, es una lucha de pueblos. Y los pueblos significa la integración política y económica de la América Latina. Y marcó distancia, marcó diferencia en 1927 en el Congreso de Bruselas, diciendo que la solución para nuestros países era un proceso de integración de nuestros pueblos y como tal la ideología marxista en nuestros pueblos no podía adaptarse, no podía adecuarse, por eso él fundó ese APRA continental que emergió en ese tiempo y se plasmó en distintos países de la América Latina. No hay que olvidar... Me permite subrayar una cosa, Perón decía, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados, ¿no? Exactamente. Es lo mismo. Exactamente. Exactamente eso. Y Perón de alguna manera toma esa bandera pues en 1945, cuando él asume el gobierno. Tanto así, según cuenta Armando Villanueva en el libro La Gran Persecución, es que cuando se encuentra con este grupo aprista ya en Argentina, él les dice, uno de mis principales libros de lectura se llama El antiimperialismo y el APRA. Ajá. Y cuando coincide con Aya de la Torre en España, cuando ya está deportado, desterrado, Perón le recibe diciendo en esa famosa reunión que hubo ahí, que lo cuenta también Armando Villanueva, señor Aya de la Torre, uno de mis principales libros se llama El antiimperialismo y el APRA. Y obviamente eso marcó una relación más estrecha y más fluida entre ellos, ¿no? Que creo que es interesante rastrear esa etapa, ¿no? Porque es importante especialmente para nuestros países, en esa conjunción, mancomunión de esfuerzos que ha habido en nuestros países para forjar y lograr la integración continental. Lamentablemente en nuestros países ha venido a menos, se entiende muy poco el proceso de integración y creo que hay que volver otra vez, ¿no? Creo que no sé si nuestro amigo estará satisfecho con la... Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? A ver, escuchamos más preguntas y seguimos, pues, ¿no? Escuchamos más preguntas y... ¿Aló? ¿Aló? Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, señorita, adelante, la escucha el señor Bendezú. Sí, para hablar sobre el tema... No sé. Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, sí. Resulta que Wilmer Bendezú, que ha sido un diputado... durante las épocas en que el APRA manejaba la política peruana, está resucitando Aya de la Torre, que estuvo dormido, desaparecido todo este tiempo por el alanismo. Ahora lo están sacando, estamos hablando de doctrina, gusta escucharlo mencionar el antiimperialismo y el APRA que estuvo enterrado y olvidado. Entonces, ¿qué ha significado? Que Alan García manejó el APRA como quiso, como su chakra, con sus amigos, con sus patas, se olvidó la ideología, benefició al partido y ahora quiere resucitar la doctrina. Si el APRA quiere volver a resurgir, si el APRA quiere volver a salir, si el APRA quiere ser lo que fue antes y que fue inspiración para muchos, incluyendo para mí, tiene que haber primero un congreso ideológico que defina si el antiimperialismo y el APRA y las bases doctrinarias del partido siguen vigentes y enterrar definitivamente al alanismo, que fue lo que malogró el partido, y dar espacio y cabida a los jóvenes dirigentes, lo que quedan, porque todos 5 o 4 generaciones de apristas puros doctrinarios fueron eliminados y anulados por Alan García y su gente, que no son apristas, y yo sepa. Gracias. Gracias, bueno, yo no seré ingrato con Alan García nunca, ¿no? A quien conozco hace más de 45 años, hemos caminado juntos. Sí.
De alguna manera yo estuve muy apegado a él el año 1982, cuando él, teniendo 32 años, asumió la Secretaría General del partido. De manera que creo que es una amistad, una cercanía, ¿no es cierto? Es mi compañero, es mi amigo, es mi hermano y es mi presidente. De manera que lo que ha podido pasar en el partido, y yo lo entiendo perfectamente al señor que ha llamado, no puede atribuirse solo como una responsabilidad de Alan García, pero creo que finalmente también es un descuido de todos nosotros. No es un tema de acción, también un tema de omisión, que hemos hecho nosotros también por eso, ¿no? Y creo que es una responsabilidad en la cual todos tenemos alguna culpa, algunos más y otros menos. Pero como nunca es tarde, y creo que este momento que es tan especial, que es tan difícil de asumirlo, nos va a servir también para relanzar ese partido, para relanzar esa organización, para relanzar ese partido escuela, para relanzar ese partido de cuadros, para estar sumergidos otra vez en la sociedad misma, para poder captarla, para poder prepararla, para poder asumir liderazgo, ¿no es cierto? Para hacer que nuestros jóvenes no solamente exhiban títulos profesionales, muy bien, me parece que tengan doctorados, maestrías, pero que también que tengan ese liderazgo de tipo social, que sean líderes en sus universidades, que sean líderes en sus sindicatos, en sus centros de trabajo, que organicen trabajos barriales como se hacía antes, que estén comprometidos con la sociedad misma, que utilizando todo lo que hoy existe para comunicarse, con toda la tecnología que ellos mejor que nosotros manejan, estén presentes siempre en la conformación de un partido más organizado y más sólido. Muy bien. Entonces sí hay coincidencia en que los jóvenes tendrían que tomar de alguna manera la posta de los que ya se están yendo. Bueno, pero hay que entender la juventud no necesariamente como que yo tengo 30 años y me corresponde, ¿no? Sino que creo que hay que también ganárselo. Preguntarle a los jóvenes, ¿no es cierto?, ¿qué eres tú? O sea, ¿qué cosa asumes como liderazgo? ¿En qué lugar estás? No es una cuestión de decir yo tengo 30 años y tengo un doctorado, una maestría y me corresponde dirigir el APRA. Creo que no va por ahí, sino que tienes que mostrar liderazgo, capacidad, estudio, preparación, como obviamente era lo que nos exigía ahí en la Torre. Muy bien, es un tema apasionante, porque yo creo que es un momento de rearticulación de toda la política en el Perú y un partido como el APRA es indispensable. Estoy absolutamente convencido que hay que sumar fuerzas populares. Después, si me permite, Guillermo, me acuerdo mucho, el año 1974, Aya de la Torre, por ejemplo, convocó a 300 universitarios en el aula magna, nos reunió, nos convocó, y no era para enviarnos a estudiar doctorados ni maestrías, sino era para enviarnos a trabajar como obreros a las fábricas, porque había que reforzar el movimiento sindical aprista de ese tiempo, que había sido muy infiltrado por los grupos comunistas de entonces con el apoyo y la ayuda del gobierno militar. Así muchos nos convertimos en obreros. Yo fui obrero 4 años, ¿no es cierto? Era universitario y era obrero al mismo tiempo. Y esa fue esa capacidad impresionante de Víctor Raúl de hacer que sus cuadros pudieran estar presentes, estar inmersos en la misma sociedad. Muy bien, vamos a seguir con, es un tema que es un tema fascinante, ¿no? A mí me parece muy importante porque, digamos, si se puede articular partidos que han sido populares y progresistas, bueno, un poco tirado a la derecha en los últimos tiempos como el APRA, ¿no? Pero es paradójico, ¿eh? Sí. Y después siquiera hablamos de eso. Sí, yo no creo que nuestro gobierno, por ejemplo, haya estado tirado pues a la derecha, ¿no? Un gobierno que ha bajado. Ahora hablamos. Tú sabes que acá puedes hablar lo que te gusta. Hacemos una pausa y volvemos en un instante. Muy bien, seguimos en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Estamos conversando con un dirigente aprista que es un apasionado realmente por lo que siente, y a mí me parece fantástico que la gente sienta pasión por lo que siente. Yo siento gran respeto por la pasión cuando hay pasión política como la tuya, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos formado así, hemos estado al lado de Víctor Raúl, él nos enseñó a querer, a amar el partido, a sentir el partido, a llorar por el partido en las circunstancias adversas, pero también a saber que nos podemos levantar de una situación tan difícil, ¿no? Tú sabes que tiene que ver con estas visiones cerradas del mundo. Saint-Exupéry, en un libro que creo que es Piloto de Noche, Piloto de Vuelo Nocturno, él dice que estuvo en la Guerra Civil Española y que estuvo en las trincheras de los socialistas y comunistas, y estuvo en la trinchera de la Falange y del fascismo. Y dice, la pasión era la misma.
las ideas eran distintas, pero la pasión, la emoción, que juega un rol tan importante en nuestra vida, era la misma, las cosas así, la cosa de luchar. Es que yo por creo algo. que si no se le pone pasión Sí, a la claro. política, además creo que estar inmerso en la política es para servir. Sí. Y a nosotros nos han enseñado a servir. Yo no creo que la política sirva para enriquecerse, por ejemplo, ¿no? Creo que ese es un tema fundamental, los que estamos metidos en esto. Yo tengo 45 años, aprendimos de ahí a la torre. Yo te escuchaba hablar con pasión acerca de tu experiencia de ser obrero y de ser estudiante a la vez, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿qué hay que hacer para que el militante recupere esa experiencia? O sea, tenga la oportunidad de volver a vivir esas cosas, ¿no? Que le den ese conocimiento para poder luego representar, ¿no? Creo que tenemos que volver a ese APRA escuela, a ese APRA de cuadros, a ese APRA de las calles. Yo me acuerdo mucho en 1999, cuando el presidente Alan García estaba en el destierro, estaba en el exilio, había sido vilipendiado, calumniado, difamado, había una prensa chicha que todos los días le sacaba una carátula con insultos y todo. Un poco recordando lo que se hacía en las épocas de ahí de la Torre, nosotros formamos una pequeña célula que se llamó la célula Lambuelve, y mayormente conformada por mujeres apristas, ¿no?, que comenzaron a tener un trabajo sostenido, especialmente en las calles, y cuyo único lema que se ponía era poner Alan Vuelve, ¿no? Y ahí fue otra vez ese partido acrecentándose en el entusiasmo, en el trabajo, en la mística. Y entonces, no solamente en Lima, comenzó a aparecer en Trujillo, en Piura, en el Cusco, en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, y se extendió por todo el país. Finalmente, ese fue, digamos, el grito de esta gente, de nosotros que conformamos esta célula, que se llamó el Alan Vuelve, ¿no? Y creo que eso fue el APRA de las calles, como yo lo digo aquí, cuando cuento justamente en este libro, ¿no es cierto?, esa historia tan apasionante que vivió esta pequeña célula de trabajo. Creo que podemos nosotros y debemos nosotros volver a esa tarea, a ese trabajo, y ese rol cumplirlo en distintos organismos de la sociedad, ¿no? Muy bien. Pero permítame, Guillermo, un temita que creo que es importante decirlo. Nos han calificado en estos últimos tiempos especialmente como un partido de derecha, ¿no? Y creo que en el común de la gente también eso se ha impregnado. Y es responsabilidad nuestra también eso, no haberlo comunicado bien lo que hemos hecho. Creo que hemos tenido un gobierno no solamente exitoso, sino que de alguna manera ha servido a las grandes mayorías. Mire, hemos bajado la pobreza del 48%, ¿no es cierto?, al 28%, que ha sido, creo que una suma bastante importante. Hemos creado más de 2,5 millones de puestos de trabajo. Hemos puesto agua y desagüe casi a 3,5 millones de personas, de familias, ¿no es cierto? Hemos titulado más de 1 millón de casas. Hemos hecho crecer el país en un promedio de 8% al año, pese a la crisis que hubo el 2009. De manera que creo que es injusto decir que un gobierno que ha hecho tanto por la gente, que ha hecho tanto por el país, que ha hecho tanto por las regiones, sea calificado así. Ahora, obviamente, es responsabilidad de nosotros no haber sabido comunicar esto de una manera adecuada. Yo me acuerdo siempre lo que decía, al margen de las imputaciones que nos han hecho, ¿no es cierto?, que han sido también bastante agresivas y bastante graves en algunos casos. Pero yo me acuerdo mucho cuando Clinton iba a la reelección, ¿no es cierto?, utilizando inclusive un adjetivo bastante fuerte, dijo, ¿no es cierto?, la economía estúpida, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros no hemos sabido. Pero se lo dijo un estúpido, en serio. ¿No es cierto? No hemos sabido, digamos, trasladar a la gente, sí, y especialmente hacer que eso se mantenga durante los 5 años de este gobierno, ¿no? Creo que nos ha faltado esa parte y creo que es un tema que nosotros tenemos que analizarlo adecuadamente y naturalmente evaluarlo en su momento. Tenemos un llamado, Wilber. ¿Aló? Hola, buenas noches. Sí, adelante, te escucha el señor Bendezú. Adelante. Bien, buenas noches, señor Bendezú, buenas noches. Buenas noches. Sí. Hablar del tema del APRA, lo podremos quedar toda la noche, un tema muy interesante. Sí. Y justo le iba a tomar un tema, pero me he hecho recordar lo último que ha indicado. Yo estoy limeño y acá siempre discutíamos en grupos familiares o de amigos que algunas personas dicen que el APRA no ha hecho nada, pero yo le digo, Lima no es el Perú. Yo viví 2 años en Chongotá, en Chiclayo,
y esa parte es más sierra que costa. Yo le comprobé y comenté a la gente la cantidad de obras que hizo el gobierno Cristian en ese año. Esa es parte del gobierno. Puso agua, se hizo lagunas de oxidación en Pampa Tablazo, la carretera Chongoyape. Un señor que me dijo, yo pensaba irme y nunca le da agua ni luz. Entonces, o sea, se ha hecho obra, pero lamentablemente, como dice, no se ha hecho propaganda, no se ha masificado al público para que la gente entienda, ¿no? 152.000 obras en todo el país, ¿no? Y acá en Lima tenemos de cerca las obras, el tren eléctrico que ahora es una realidad, sí, y que de alguna manera soluciona en parte el caótico transporte que todavía tenemos, ¿no? El renovado Estadio Nacional, ¿no es cierto? Está la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, que tú eres tan apegado a la cultura, querido Guillermo, y sabes que ese es un escenario hermoso, ¿no? Precioso, o la Casa de la Literatura, por ejemplo, que en las oportunidades que yo he ido, porque soy también bastante apasionado del libro, veo ahí unos sitios, unos locales que son pues enormes y dignos para presentar un lleno libro, de actividades, ¿no? además. Lleno de actividades, sí, ¿no? sí, durante todo el año. De manera que obras hay. Pero te das cuenta Creo que no hemos sabido comunicar. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Es un tema. Creo que el presidente Alan García ha hecho todo el esfuerzo en esta campaña por explicar, por comunicar. Lamentablemente no ha habido ya la sintonía con la gente, ¿no? Pero no han sido los únicos. Varios gobernantes no han sabido comunicar. Digamos que han hecho más de lo que uno pensaba que habían hecho. Exactamente. Es verdad. Yo por casualidad hemos tenido unos cursos en el Ministerio de Media Training, en el Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de cosas que estaban haciendo. Y ahí ahora, es ¿no? donde es quizá la falta de la organización partidaria, ¿no? Sí. También, o sea, no se puede solamente dejar en una persona esa tarea, ese trabajo, ¿no? Creo que el partido en eso también ha tenido fallas garrafales, no ha sabido estar acorde con esas circunstancias, que creo que si hubiéramos hecho un trabajo con tiempo y en el tiempo hubiéramos tenido mejores resultados. Ahora, una pregunta, bueno, que es emocional y seguramente a la gente le debe interesar saber, ¿no? ¿Cómo tomó Alan su renuncia? Él mismo, es una decisión personal, supongo. ¿Cómo emocionalmente, digamos, lo afecta, Bueno, él es un animal político, ¿no? Sí. Él tiene pues 50 años en la política, ¿no? Yo no creo que él deje la política. No, yo tampoco. Y estoy convencido y estoy seguro que jamás va a dejar el APRA, ¿no? Eso es bastante claro. Y naturalmente de parte nuestra tendrá siempre el afecto y el reconocimiento, de manera que él, creo que por ese lado pues tiene mucha relación y vinculación con su partido, con nuestro partido. Obviamente entiendo y creo que ha sido un momento muy doloroso, ¿no? Definitivamente, de recibir unos guarismos que nos ubican en esas cifras, ¿no? De 5.8%. A nadie le gusta y menos a nosotros. Pero estoy convencido que esto va a servir también para relanzar el APRA. Creo que la comisión política, que es la que en este momento conduce los destinos del partido, tendrá que convocar a un Congreso Nacional lo más pronto posible. He escuchado decir a algunos que podría ser en el mes de octubre, he escuchado a otro decir que podría ser en el mes de septiembre. Yo creo que podría ser en el mes de julio, porque es tiempo suficiente para poder organizar y preparar un evento de esa dimensión. Y al mismo tiempo creo que debe conformarse una comisión organizadora con compañeros obviamente que tengan mucha presencia en el partido y que no tengan pues ningún cuestionamiento de pertenecer a algún grupo, ¿no? Pero a veces cuestionan que Alan no dejaba surgir nuevos dirigentes. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Es verdad eso? Digo, puede ser que no se haya propuesto eso, simplemente su presencia puede, digamos, cuando tienes una presencia, una personalidad muy fuerte, muchísimas veces le hace sombra a los demás, ¿no? Mira, Guillermo, en el APRA no hay persona, no hay organismo que te prohíba hacer las cosas. Yo el año 99 decidí organizar la célula Alan Vuelve y lo hice. El año pasado soy el subsecretario general, pero quería estar en más actividad. Volví a organizar el Centro de Formación de Cuadros y hoy es una realidad, lo hemos establecido en varios sitios. El día lunes, por ejemplo, y aprovecho para invitar a la militancia de mi partido y también a nuestros amigos, en el aula magna va a estar Enrique Cornejo y va a hablar justamente del momento político, la circunstancia que atraviesa el APRA.
y creo que va a ser una buena oportunidad para escuchar a una persona, a un personaje como Enrique, que creo que es una carta bastante importante para nuestro ¿Qué proyección partido, le ¿no? ves De manera que a él? No hay pues absolutamente una prohibición expresa, ¿no? Está bien. Inclusive en nuestro reglamento de organización, yo he sido secretario nacional de organización del APRA, hay un acápite que dice cualquier aprista puede organizar, formar su célula de trabajo. Perfecto. Y eso es total y absolutamente claro. Ahora, hay quejas de que no me dejan. Oye, no es que no te dejan, sino que no quieres hacer nada. Claro. En el partido nadie le prohíbe nada a nadie. Bueno, muy interesante todo Si yo te preguntaba, ¿qué proyección le ves a Enrique Cornejo dentro del partido? Bueno, creo que él ha tenido una presencia bastante importante en el último proceso municipal, ¿no es cierto? De estar en el 2%, llegó casi al 20%. Creo que es una buena carta para nosotros. El partido lo ve con mucho entusiasmo y estoy seguro y estoy convencido que tendrá una buena presencia y participación en el próximo proceso municipal, que será el 2018, ¿no? Wilber, nos tenemos que despedir. Ah, bueno. No, pues ya se nos ha pasado la hora incluso. Oye, espero volver a estar en su programa, en tu programa. y muchas gracias por esta oportunidad. Siempre es muy grato estar a tu lado y muchas gracias también a ti. Es un privilegiado por la clase de historia que nos has dado. No, a sus órdenes siempre. Gracias. A sus órdenes. Ha sido Wilber Bendezú. Y hoy día, perdóname, Guillermo, estamos recordando con mucho dolor los 3 años de la partida de Armando Villanueva del Campo. Sí. Un homenaje para él. Un homenaje, sí, también de nuestra parte, ¿no? Subsecretario General Político del APRA, Wilber Bendezú, y director del Centro de Formación de Cuadros Políticos del APRA. Bueno, volvemos un instante, vamos a hablar del budismo. Pasamos del aprismo al budismo. Y no hablamos del prognatismo que tiene Kuczynski, ese es otro tema.